Vamos a grabar. Bueno, base de datos, ¿no? Una base de datos principalmente es un conjunto de diferentes tablas y en cada tabla van a haber diferentes columnas y diferente cantidad de registros, ¿no? Podríamos dibujarlo, a ver. Lo voy a dibujar a mano porque no encuentro para hacer cuadrados, pero diferentes tablas, ¿no? Cada tabla va a tener columnas, ¿sí? Y filas, las cuales vamos a llamar registros, ¿sí? Columnas. Estas son columnas. Y estos que están acá son los registros, ¿sí? Distintos registros, ¿sí? Obviamente cuando nosotros creamos una tabla va a arrancar sin registros y una vez que le vayamos metiendo contenido se van a ir agregando registros, ¿sí? Entonces, cada tabla que nosotros tengamos en la base de datos, podemos tener muchas, con diferente cantidad de columnas. Por ejemplo, podemos tener una con 2 columnas, por ejemplo, otra con 4, no importa. ¿Sí? Depende de para qué usemos la tabla y qué tipo de información queramos guardar. Bueno, vamos a crearlas con diferente cantidad de columnas, obviamente, ¿no? Entonces, supongamos que, no sé, nuestro sistema que estamos diseñando, ¿no? Por ejemplo, tenga usuarios. Bueno, podemos tener una tabla que se llama usuarios y en cada registro, bueno, va a ir la información asociada a cada uno de esos usuarios. Bien. Supongamos después que queremos, no sé, guardar información, vamos a seguir la línea del e-commerce, ¿no? No sé, el carrito de compras de cada usuario, supongamos, ¿no? Bueno, vamos a guardar ahí, dentro de cada usuario, por ejemplo, los identificadores o ID de cada usuario, de cada producto, perdón, y lo vamos a ir guardando en esa tabla, ¿sí? Bueno, dependiendo de la información, obviamente, se generan diferentes tablas con diferentes columnas según la necesidad, ¿no? Otra cosa, las columnas, ¿sí? También se le puede decir atributos. Atributos, ¿sí? Lo digo porque seguramente lo van a leer así también. Pero nada, para que sepan que se trata de lo mismo, ¿sí? Columnas, atributos, ¿sí? Y registros, tablas, ¿sí? Una base de datos puede tener una o más tablas, ¿bien? Bueno, ¿cuál es la idea de tener muchas tablas? Además de separar la información, hacerla o guardarla de una manera más eficiente, quizás, ¿no? Supongamos, recién habíamos dado el ejemplo de el e-commerce, ¿no? O sea, básicamente teníamos un usuario y teníamos el carrito. Bien. Ahora,
nosotros queremos guardar esta información, por ejemplo, entre muchas otras, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para guardar muchos elementos en una tabla que tiene una cantidad fija de columnas? Porque nosotros vamos a crear la tabla y esa cantidad de columnas va a ser fija. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede, pero la idea es que no se ande cambiando cada rato, porque si se va agrandando la cantidad de columnas, imagínense el tamaño que va a empezar a tener la base de datos. Y por el contrario, si se borran columnas de la nada, imagínense la información que se puede perder, ¿no? Un desastre. Entonces se tiende a organizar la información en diferentes tablas, justamente para que sea más organizado y nos traiga menos problemas, ¿sí? Vamos a hacer datos de ingreso, también es un dato que teníamos. Vamos a hacer así: usuario, carrito, toda información que habíamos guardado. Principalmente teníamos datos de ingreso y el carrito, ¿sí? Ahora supongamos que nosotros creamos una tabla, ¿sí?, que tenga a ver, vamos a ver si la podemos dibujar acá. Una tabla que tenga, por ejemplo, username, password, bueno, toda la información que teníamos, ¿no?, en nuestro archivo. ¿Qué más tenemos? Password, el secret, que era el que usamos para autenticarlo, y supongamos que ya tenemos el carrito, ¿no? Tenemos estas 4 columnas en nuestra tabla. A ver si la podemos dibujar ahí más o menos. Nosotros, la primera vez que corremos el servidor, no existe un usuario, entonces la tabla empieza vacía, ¿sí? Esto que tenemos acá son las columnas, los atributos, perdón, ¿sí? Esto que están acá son los atributos. Entonces tenemos una tabla con 4 atributos, 4 columnas, ¿sí? Y bueno, acá a medida que se vayan registrando los usuarios, van a empezar a aparecer registros, ¿sí? Entonces, bueno, acá se va a crear un usuario, Bruno123, supongamos. La contraseña, vamos a hacer así: 134. Bueno, el secret, ¿se acuerdan que lo generábamos mezclando el mail con el... Bueno, no importa, le vamos a poner caracteres aleatorios, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hasta ahora todo muy lindo, pero supónganse que yo quiero agregar un elemento acá, ¿no? O sea, recordemos que todos estos son registros, ¿sí? Y en cada uno de los atributos que corresponden a este registro podemos guardar únicamente un dato. Entonces, ¿cómo hacemos para guardar acá más de un elemento? Se va a pisar, se va a empezar a se va a empezar a sobreescribir la información, porque yo le digo escribí tal cosa y lo va a pisar sí o sí. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se hace lo que se llama clave foránea, ¿está bien? Clave foránea que hace básicamente, nos permite relacionar dos tablas separadas entre sí, ¿está bien? Lo menciono para empezar a familiarizarnos con los conceptos nada más, ¿está bien? Entonces, vamos a borrar esto.
vamos a tener nuestro carrito vacío ahí, ¿sí? Supongamos también que queremos, a ver, tenemos la información del usuario. Bien, vamos a ver cómo podemos guardar, a ver, cómo guardar varios ítems. Bueno, una cuestión que no les mencioné es que todos los registros de las tablas, ¿sí? En la mayoría de los casos los vamos a utilizar con una columna, ¿sí? Que siempre, no siempre, pero la mayoría, la gran mayoría de las veces vamos a crear una columna que se llame ID, ¿sí? ID, ID, lo mismo, ¿sí? El ID es un número que va a ser único en cada tabla, ¿está bien? Esto me quedó cualquier cosa, vamos a ver si podemos pegar ahí. ID, ahí está más prolijo. Entonces cada elemento va a tener un número único, ¿sí? Por lo general lo vamos a hacer empezar con 1. Entonces 1, bueno, después si se nos registra otro usuario, uy Dios, que toqué. Bueno, 2, así sucesivamente, ¿sí? Se van creando los registros y así sucesivamente. Entonces cada registro va a tener un identificador, el ID, que nos va a permitir, bueno, en el caso de que queramos relacionar de esta información de esta tabla con otras, bueno, la manera con la que lo vamos a entrelazar va a ser con el ID, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a empezar a borrar algunas cosas acá. O cómo nos movemos, si no, a ver. Ah, bueno, a ver si podemos agrandar esto. Bueno, se entendió el concepto de tabla, obviamente lo vamos a ver más usos y demás, pero una introducción a lo que son las tablas es esto, ¿sí? Atributos, ¿sí? Que son las columnas, y registros, ¿bien? Entonces supongamos ahora, vamos a retomar el ejemplo del carrito. Supongamos que tenemos esta tabla de dos columnas, ¿sí? No supongamos que tenemos, la vamos a crear nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer para asociar, ¿no? Un registro, un usuario en este caso, con muchos elementos? Bueno, lo que se hace es poner muchos, en otra tabla separada, muchos elementos, ¿sí? Y asociar este elemento que corresponde al usuario, por ejemplo, con diferentes valores que van a estar acá, ¿sí? Vamos a hacer de esta manera. En esta tabla bien, le vamos a poner ID de producto a esta columna y a esta le vamos a poner, por ejemplo, ID usuario. Bien, entonces vamos a tener una tabla con dos columnas. A ver si la puedo meter ahí. Bueno, ahí está. ID usuario y ID producto, ¿sí? ¿Y qué nos va a permitir hacer esta tabla? Bueno, relacionar el ID de un usuario, en este caso puede ser 1, ¿sí? Voy a poner un 1 acá, con el ID de otro producto, que puede ser el producto, ¿sí? Este es un ID de un producto, ¿sí? Por decir, un número único por cada producto, ¿sí? Supongamos que queremos que el usuario número 1, o sea, el usuario Bruno 123 tenga más productos. Bueno, lo que se hace es repetir
el ID del usuario en esta tabla y se le agrega, bueno, el ID del otro producto que se le quiere agregar, y así sucesivamente, ¿sí? Se pueden repetir los ID de los usuarios. Entonces cuando nosotros queramos, por ejemplo, sacar, bueno, ¿cuál es el carrito de este usuario? Lo que vamos a hacer es venir a esta tabla y decir, bueno, filtrame todas las columnas donde el ID de usuario coincida con este ID. Bien, entonces que nos va a traer otra tabla como resultado con todos los ID uno abajo del otro, ¿sí? Obviamente después lo vamos a hacer en SQL en la práctica, pero primero nos tenemos que familiarizar con la lógica de cómo se relacionan los datos, ¿sí? Y una cosita más, a ver si me puedo mover. Me quedé sin lugar. Vamos a ver si podemos mover esto. Ahí. Esto lo movemos un poquito para acá. Achicamos. Ahí. Y todo esto lo movemos. Entonces supongamos que, bueno, ya tenemos los usuarios, la tabla que relaciona el ID del usuario con el producto, ¿sí? En la cual podemos repetir muchas veces el ID del mismo usuario para asignarle distintos productos, ¿sí? Y por último, por ejemplo, tenemos una tabla que va a tener la información de los productos también, ¿no? Supongamos, no sé, queremos poner el nombre del producto, una URL a una imagen, como teníamos nosotros en el e-commerce que desarrollamos. Pero bueno, toda esa información la vamos a poder poner en una tabla y asociar cada ID de producto con cada uno de los registros de esta tabla, ¿sí? Vamos a redibujar esta tabla, ¿sí? Porque está muy desprolija. Entonces tenemos una tabla acá. Y básicamente tenemos el ID del producto. Bueno. ID del producto. ¿Qué le podemos poner? Nombre. Precio. No sé, URL, qué sé yo. No importa. Entonces vamos a escribir acá ID nombre, acá le vamos a poner precio, dijimos, y acá no sé, URL, imagen, qué sé yo, no importa, ¿sí? Lo importante es entender las relaciones entre los distintos datos, ¿sí? A ver, tenemos este producto acá, copiamos el ID, copiamos este ID, bien, y así, bueno, 1000 productos más podemos tener, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a llenar rápidamente la información de la tabla. Acá va precio. Precio. Y bueno, una URL. Bla, 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 ¿sí? Entonces, estas tablas, por ejemplo, nos van a permitir relacionar la información de diferentes maneras
¿sí? Y asociar, por ejemplo, como uno de los tantos casos en que podemos relacionar la información, bueno, eh, de este usuario cuyo ID es 1, bueno, obtener todos los productos que tiene ese ID asignado, ¿sí? Y después, por ejemplo, también se puede sacar a partir de eso, con el ID de cada producto, se puede obtener, se lo relaciona acá, vamos a hacerlo con otro color, verdecito, ¿ven? Bueno, no me toman los colores, no importa. Este ID se relaciona con este ID se relaciona con este, entonces, por ejemplo, podemos sacar, al relacionar, bien, este ID con lo que corresponde a este ID en esta tabla, bueno, el precio, entonces podemos obtener cuánto vale el carrito total de este usuario. Montones de maneras de relacionar información, ¿sí? Obviamente vamos a verla más en profundidad después, pero para que entiendan por qué vamos a querer tener diferentes tablas y por qué no vamos a tener una sola tabla a la que le agregamos indefinidamente columnas, porque simplemente llega un punto en el que ya la información es tanta y se relaciona de maneras tan complejas que no se pueden ir agregando columnas como si se tratara de una planilla de Excel, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Toda esta información que creamos acá la vamos a pasar a una base de datos real, ¿sí? En SQL, y vamos a empezar a crear cada tabla, meterle los productos, y después de crearlos empezar a relacionarlos y obtener queries, ¿sí? Queries son las consultas, ¿no?, que uno le hace a la base de datos para bueno, obtener diferente información manipulando los diferentes datos, ¿sí? Entonces, con esta herramienta que yo les pasé ya por el chat, sqliteonline.com, ¿sí? Yo voy a ingresar, y esta herramienta básicamente, que es, bueno, nos genera una base de datos de prueba y nos va a permitir crearle información, crearle tablas, etcétera, y hacerle consultas para visualizar la información, ¿sí? Tenemos diferentes motores de SQL, ¿sí? Yo ya les dije que para las consultas más básicas, SQLite, MariaDB, Microsoft SQL son muy similares, ¿bien? No sé, si quieren, habíamos dicho de la clase pasada habíamos mencionado esta, por ejemplo, a ver, no importa, son muy parecidas, ¿sí? Las queries son exactamente iguales prácticamente, entonces nada, yo voy a usar SQLite porque nada, estoy más familiarizado con esta, podemos usar esta, digamos, no importa, las queries son muy similares, ¿sí? Vamos a usar esta, que es más, se la utiliza mucho en el mundo empresarial, ¿no?, en la industria. Entonces vamos a tocar ahí en el botoncito que dice Connect, ¿sí? Lo que va a hacer esto es conectarnos a una base de datos que obviamente está hosteada en el servidor de nuestros amigos de SQLite Online, y bueno, nos va a permitir hacer queries a esa base de datos, ¿sí? Si se fijan acá, miren, ven que dice Table y esta que está acá, Demo. Bueno, si le hacen clic, nos va a mostrar en esta tabla cómo se llaman las diferentes columnas, también llamadas atributos, ¿sí? Entonces, bueno, son las digamos las columnas con las que nosotros podemos interactuar. Bien, entonces supongamos tenemos esta tabla, ¿sí? Entonces vamos a obtener, por ejemplo, todo el contenido de la tabla demo. Bueno, para eso se pone select, espacio, y si queremos seleccionar todas las columnas de la tabla se pone asterisco, ¿sí?
espacio, from, espacio y el nombre de la tabla que nosotros queremos, de la cual queremos obtener la información, ¿sí? Una vez que escribimos eso, ponemos acá donde dice run, hacemos clic y ven que acá nos trae, si se dieron cuenta, una tabla con 3 columnas, ID, name y hint sería un texto cualquiera, ¿no? Acá dice el tipo de dato que hay en cada columna, pero bueno, vemos que todas las columnas que tenemos coinciden a la de la tabla demo, ¿sí? Bueno, entonces ya hicimos nuestra primera query obteniendo la información que queremos, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos seleccionar una sola columna de la tabla? Bueno, en vez de poner asterisco, se pone, por ejemplo, name. Vamos a seleccionar la columna name, ¿sí? Tocamos correr y ven que acá nos trae solo la columna name. Bueno, si queremos seleccionar otra columna, por ejemplo esta que se llama hint, corremos, ahí nos las trajo, ¿eh? Fíjense esto, el orden en el que nosotros escribimos acá se respeta, ¿sí? Por ejemplo, si yo saco esto de acá, me lo traigo para el otro lado, ahí, primero hint y después name, acá también se van a ver modificados los órdenes de los componentes, ¿bien? También me puedo traer por último la columna ID y ya con eso tenemos todos los datos de nuestra tabla, ¿sí? Bueno, ahora acá tenemos, bueno, el ID que les había mencionado, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora nosotros es recrear toda esta información. ¿Está bien? Entonces, a ver si podemos poner el dibujo en un lado. Y este en el otro. A ver. Ahí está. Ahí va. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Crearnos una tabla con un nombre, ¿sí? Por ejemplo, a esta... A ver si me toma el color, porque no me tomaba el color antes. Text. A la tabla esta le vamos a poner users, ¿sí? A esta tabla le ponemos users. A esta le vamos a poner product by user, o sea, básicamente producto por usuario, ¿sí? Y a esta otra le vamos a poner products, ahí, bien. Son nombres cualquiera, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero obviamente igual que hacemos con las variables, le ponemos un nombre que simbolice o haga referencia a el tipo de información que tiene la tabla, ¿sí? No le voy a poner acá, qué sé yo, autos o colores, porque son productos, ¿sí? O sea, además está decir, pero bueno, es bueno mantener la práctica de mantener
buenos nombres para las tablas, las variables y demás. Lo mismo con las columnas, ¿bien? Bueno, vamos a crear entonces la tabla users, ¿sí? Para eso se hace de la siguiente manera. Bueno, entonces para crearla vamos a poner create table, create espacio, table, espacio, el nombre de nuestra tabla, que le vamos a poner users, ¿sí? Y después se pone paréntesis, ¿sí? Se abre y se cierra, y acá adentro vamos a definir los nombres de las columnas, el tipo de dato que vamos a guardar y un montón de otras validaciones, valores por defecto, etcétera, que se le pueden poner a nuestra tabla, ¿sí? Yo acá me lo voy a separar con un enter, así me queda más ordenado, ¿sí? Acá en este motor de base de datos, Microsoft SQL, tiene la particularidad de que nosotros podemos no ponerle comillas a esto, y simplemente por el hecho de estar después de create table, ya esto lo toma como que es el nombre de la tabla, ¿sí? Hay otros motores como, creo que era SQLite y MariaDB, que había que ponerle la tilde esta, ¿se acuerdan? Bueno, acá no hace falta. Entonces lo vamos a escribir así, ¿sí? Create table users. Tampoco nos va a dar, no nos va a reconocer si lo escribimos con mayúscula o con minúscula, ¿sí? Lo podemos poner así, sin ningún problema, ¿sí? Como ustedes prefieran. Y bueno, acá dentro de las paréntesis, a mí me gusta siempre mantener un orden, o sea, tabularlo todo, así después, cuando nosotros u otro desarrollador tiene que venir a leer el código para arreglar algo, le es un poco más cómodo, ¿sí? Entonces se pone así. Primero acá se va a poner el nombre de la columna, ¿sí? En este caso, la primera columna la llamamos ID, nosotros. Espacio, tipo de dato int, porque es un número entero, ¿sí? 1, 2, 3, 4, hasta el infinito prácticamente. Y espacio, y como es la columna que nosotros vamos a utilizar para identificar cada producto, ¿sí? Acá vamos a poner una propiedad que se llama primary key o clave primaria, ¿sí? Se escribe así, primary key, y esto lo que le está diciendo es al motor de base de datos: mirá, este número se va a tener que generar automáticamente cada vez que el usuario inserte un nuevo registro, ¿sí? Y se va a tener que incrementar, ¿sí? O sea, esto en algún lado de la base de datos va a tener que guardar un número, ¿sí? Que esto lo hace internamente, ¿eh? Nosotros nos olvidamos de esa variable, de dónde guardarla. Simplemente ponemos esto, y el motor de base de datos lo que va a hacer es, en cada registro nuevo que se guarde, incrementar este numerito y guardarlo ahí adentro del nuevo registro, ¿sí? 1, 2, 3, 4, hasta el infinito, ¿sí? No sé si se podrá ver acá. Bueno, ahora lo vamos a ver cuando se cree la tabla, ¿sí? Entonces, ID, tipo entero, primary key para decirle ese detalle de que se autoincremente, ¿sí? Después vamos a crear otra columna que se llama username. Este tipo de datos le vamos a poner varchar, que básicamente es para guardar texto. Acá se le puede especificar el largo también. Un usuario no creo que tenga más de 50 caracteres, entonces vamos a ponerle 50. No me acuerdo igual si se ponía así. Vamos a ver si no falla, si no lo cambiamos. Bueno, 50 caracteres, espacio. Y acá, bueno, se le pueden poner diferentes tipos de validaciones, ¿sí? Por ejemplo, se le puede poner para que sí o sí nos pida que el campo esté completo cuando nosotros carguemos información en la tabla. Se puede poner para que si no está completo le ponga un valor por defecto.
etcétera, etcétera, ¿sí? Varias validaciones que, bueno, a veces facilitan que no se ingresen datos erróneos y demás, y es como una capa extra de, no sé, calidad de datos, por así decirlo, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle acá not null, ¿sí? Not null, ¿qué quiere decir? Que sí o sí le vamos a tener que pasar un valor a esta tabla, ¿sí? O sea, si nosotros venimos después de crear la tabla y le decimos a la tabla, mira, agregate un nuevo usuario, y no le pasamos ningún valor en username, nos va a tirar error y no nos va a dejar crear el registro, ¿sí? O sea, es una capa extra de seguridad para, bueno, no tener un usuario sin nombre, por ejemplo, ¿no? Bueno, coma, acuérdense, cada registro nuevo va a ir separado con una coma. Bueno, password también, abro paréntesis, las contraseñas no se guardan en forma de texto en una base de datos, ¿sí? Una cuestión de seguridad, pero bueno, nosotros lo vamos a guardar así porque no sabemos seguridad todavía, entonces lo vamos a hacer así. Secret, bueno, otra vez texto, bueno, ya 100 caracteres, no sé. También le vamos a poner que no sea nulo. Y bueno, la carrito no lo vamos a crear porque era solo para mostrarles un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, repasamos. Create table, esto se pone siempre igual. Acá se pone el nombre de la tabla, ¿sí? Que en este caso va a ser users. Se abre paréntesis y dentro del paréntesis se van a poner separadas por coma cada columna con su nombre, su tipo de dato y, bueno, las especificaciones que se le designen a esa columna, ¿sí? O sea, en este caso que sea clave primaria, en este caso que no esté vacío, que no esté vacío, que no esté vacío, ¿sí? Entonces vamos a correr esta query, a ver, agrandamos, vamos a correr esta query a ver qué nos dice. Bueno, se creó la tabla, como se ve acá, y hacemos clic y fíjense lo siguiente, nos creó ID, username, password y secret, ¿sí? Todas las columnas que le indicamos. Fíjense esto que dice acá, ven esto que dice index, a ver si, no me deja abrirla. Bueno, en esta tabla, ¿sí? Que te la pone medio oculta, lo que hace es guardar justamente ese numerito que yo les dije que se va incrementando de manera automática, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Eso en algún lado de la base de datos se tiene que guardar. Entonces se crea una tablita separada que lo único que guarda es este último número que guardó en la tabla, ¿sí? 2, 3, 4. Es una única variable, ¿sí? que se va modificando cada vez que se registra un nuevo usuario, cada vez que se agrega un nuevo registro, ¿sí? Entonces, supongamos, se creó este usuario, ahora vale 2 la variable. Entonces la próxima que alguien quiera insertar contenido en la tabla, bueno, ¿qué valor tiene esa variable? 2. Entonces ahora al nuevo usuario le voy a poner 2 más 1 porque se incrementa automáticamente, ¿sí? Nada, comentario para si les da curiosidad qué es esto. Bueno, ahí se guarda este tipo de información, ¿sí? No es la única columna que se le puede especificar que vaya autoincrementando, ¿eh? O sea, se pueden crear, no sé, supongamos, qué sé yo, vamos a separarlo acá para que sea una prueba. Se puede poner otra columna, no sé, le vamos a poner número, que sea entero, y acá se le puede poner autoincrement, ¿sí? Esta es una propiedad que justamente hace eso, que en cada valor que se le pase se va autoincrementando, ¿sí? Se auto llena. No importa, no sé qué uso le podemos dar, pero sepan que existe, ¿sí? Bueno, así creamos una tabla, ¿bien? Ahora lo que vamos a hacer es meterle contenido a la tabla, ¿sí? ¿Alguno se trabó hasta acá o se va entendiendo?
Yo sé que ya lo vieron, pero bueno, hay que volver a darlo. Bueno, está claro, me parece. Entonces, eh, ya que estamos creando tablas, a ver. No, bueno, después las creamos, así vamos mechando el contenido. Y lo que sí voy a hacer es acá, voy a tocar guardar. Entonces esta query me la guarda, ¿sí? Ah, bueno, me la descargó. Yo quiero que se guarde acá. Eh, me tengo que registrar, no, olvídate. Se queda acá, bueno, no importa. Me guardo esta. Se lo guardan en un blog de notas si quieren, después lo volvemos a escribir, no importa. Una vez que se crea la tabla, ya está. Esta query no se usa más, ¿está bien? Estas queries se utilizan, por ejemplo, para inicializar una aplicación, si se quiere, ¿sí? Todas estas queries, ¿sí? Se pueden poner una abajo de la otra, ¿sí? O sea, yo acá puedo poner abajo la otra tabla que se llamaba, ¿cómo era? Product by User, ¿sí? Y acá cómo se crea esa tabla. Bueno, todo este archivo, ¿sí? Se va a utilizar cada vez que el servidor, digamos, se reinicie desde cero. O sea, prácticamente nunca, pero bueno, la primera vez todas estas queries se tienen que ejecutar para crear toda esta información, ¿sí? Entonces, por lo general se guardan estos archivos SQL y bueno, cuando se ejecutan, cuando se le dice al motor de base de datos ejecutate este archivo, bueno, va a empezar a leer línea por línea y va a ejecutar todas estas queries, ¿sí? Bueno, rápidamente le metemos un poco de contenido acá a esta tabla y vamos a descansar un ratito. Entonces para eso se pone de la siguiente manera: insert into, y acá va el nombre de la tabla que era users, ¿sí? Y acá también se abren paréntesis y adentro, lo más ordenado que se pueda, los nombres de las columnas en las cuales vamos a insertar datos, ¿sí? Ya dijimos que la columna ID se llena automáticamente, entonces no la ponemos. Y acá vamos a poner username, coma, vamos a poner password, vamos a poner secret y nada más había, ¿no? Sí, esas tres, sí, que son las obligatorias que tenemos en nuestra tabla, ¿sí? Se pone esto, ¿sí? Se cierra paréntesis y acá abajo se pone values, puede ser acá al lado, ¿sí? O sea, quiero aclarar eso, que se puede poner toda la query en una línea y va a funcionar perfectamente, ¿sí? Lo voy a hacer así, ven que se puede hacer sin problema, ¿sí? O sea, insert into values, espacio, se vuelven a abrir paréntesis y acá también separado por coma cada valor que se le va a dar a cada uno de estos atributos, ¿sí? De manera ordenada. Bien. A ver, lo voy a poner acá abajo porque nos quedamos sin espacio ahí, pero a ver. Bueno, toqué ejecutar la query sin querer, me tira error obviamente. ¿Por qué? Porque no le pasamos valores, y esto es lo que yo le decía de las validaciones. Bueno, entonces en la primer elemento aclaración, esto también se puede poner en distinto orden, ¿sí? O sea, yo puedo poner password acá, ¿sí? Va a funcionar igual, siempre y cuando yo el contenido que le meta esté alineado, ¿sí? El primero con el primero, el segundo, y así, ¿bien? Entonces username le voy a poner entre comillas Bruno, ¿sí? Para especificar que es de un tipo de texto. La contraseña Bruno123, ¿sí? Voy a copiar esta información, ¿no? Perdón, el nombre de usuario es Bruno123, la contraseña es 1234 y el secret, bueno,
Vamos a poner cualquier cosa. ¿Sí? Este era lo que usábamos para la cookie, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a ver si funciona esto. A ver qué dice. No puede insertar el valor nulo en la columna ID. Ah, a ver, un segundo, a ver esto. Select from users. Truquito. Si ustedes seleccionan esto y ponen correr, ven que dice solo texto seleccionado. Bueno, seleccionan y les ejecuta solo esto que está acá. ¿Sí? Está buena para ir haciendo pruebas sin tener que borrar todo. Seleccionan y tocan ahí. ¿Sí? Bueno, la columna ID no me la debería pedir porque la habíamos especificado que se llene, porque que es primary key, que se llene automáticamente, pero bueno, ahora vamos a ponerle le vamos a poner un valor 1, ¿sí? Así se guarda información y después vemos qué pasó ahí, ¿sí? Entonces corremos todo esto. Perdón, acá faltó ID, ¿sí? Y ahí se va a insertar un valor en la tabla, ¿sí? Vamos a ver qué valor se guardó. Seleccionamos esto, así se ejecuta esta sola línea. Y vamos a ver acá, guardado, ven, el usuario, la contraseña y el secret, tal como lo teníamos acá. Bien. Bueno. Si quieren, son mis 40, descansamos 10 minutos, 15 y seguimos. Bueno, vemos lo que pasó acá con el ID, ¿sí? Bueno, entonces, nada, lo que había pasado era que acá nos pedía sí o sí un valor, siendo que nosotros le habíamos especificado que sea primary key, ¿se acuerdan? A ver si tengo acá la query. Acá está. Bien, esta era la query. Ahora me faltó una cosita acá que yo me había olvidado porque hace años que no creo una tabla en SQL. Y lo que hay que poner es lo siguiente. Sacamos esto de acá, ¿sí? A eso, digamos, simplemente le podemos dejar... Hola Bruno, perdón, estás grabando, ¿no? Sí. Ok. Le podemos poner... a ver, not null. Sí, digamos, no podemos no ponerle nada acá, ninguna validación, ¿sí? Pero lo que hay que poner acá abajo es lo siguiente. Primary key y entre paréntesis el nombre de la columna que yo quiero indicarle que sea la clave primaria, ¿sí? A ver... ID... Claro, esto depende del motor de base de datos justamente. Pero claro, en ese... Yo eso no, nunca lo hice, yo puse primary key siempre Sí, yo también. Pasa ahí que al lado. esto es MS SQL, ¿sí? Yo también en SQLite, Ok. sí, ponía acá y me andaba, pero bueno, en Microsoft SQL se pone distinto, se pone... A ver... No sé si me va a dejar... A ver... int ms... Sí, en teoría, si no pongo nada acá, esto debería autoincrementar, pero no estoy seguro. Bueno, se pone así. Si no, a veces le agregaba el autoincrement. Sí, pero Yo. acá es distinto, por eso cada motor, digamos, si bien son muy similares las queries, Ok. estas validaciones cambian un poquito. Bueno, vamos a probar así. Entonces
Antes yo acá había creado la tabla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a borrarla, para borrarla ponemos drop, bueno, drop table y el nombre de la tabla que va a ser users. Bien, corremos, chao, se borra la tabla, ¿sí? Ahora volvemos a crear la tabla con el ID y que diga acá primary key ID. Entonces corremos, ahí se nos creó la tabla y vamos a agregarle valores. Ahora sí, para ello poníamos insert into users, acá vamos a poner username, password y secret, y acá vamos a poner values. Bueno, values, vamos a ponerlo acá abajo, así. Ese cartelito rojo es porque yo sin querer toco Shift Enter, que es para correr, y me tira error, pero no se preocupen que no es nada. Bueno, username le vamos a poner entonces en esta columna. Son tres columnas, ¿no? 1, 2, 3, entonces vamos a poner dos comas para meter tres valores. Acá vamos a poner Bruno 1, 2, 3, acá vamos a poner 1, 2, 3, 4, que es la contraseña, y acá, bueno, la clave secreta, que es una cosa así, y a ver qué pasa. Acá no insert null, bueno, acá me pide, otra vez me pide, a ver, primary key. Bueno, entonces lo que pasaba era que yo me había confundido con cómo se creaban las tablas en el motor de base de datos SQLite, y bueno, resulta que en Microsoft SQL Server la query es distinta, ¿sí? Se pone de la siguiente manera. Primero, bueno, borramos la tabla que teníamos vieja, ¿no? Si no, cuando creemos la tabla corregida nos va a tirar error, ¿sí? Para borrarla se ponía drop table y el nombre de la tabla, que sería esta, users. Y si queremos seleccionar, digamos, tenemos todo este texto acá, pero queremos ejecutar una sola línea o X cantidad de líneas que nosotros seleccionamos sin necesidad de borrar todo el contenido del archivo, podemos pintar esto, ¿sí? Seleccionar esta parte, tocamos run y eso ejecuta simplemente esta query, ¿sí? Es un truco práctico para no tener que andar borrando constantemente, ¿sí? Entonces me borro esto y bueno, ahora sí, con la tabla borrada se pone lo siguiente: el nombre de la columna, el tipo de dato, que es un entero, y esto de acá, identity, ¿sí? Le quiere decir que se va a ir incrementando de a 1, ¿sí? Iniciando en este valor, que va a ser 1, y en este intervalo de valores, ¿sí? O sea 1, es decir, arranca en 1 y se va a ir incrementando de a 1, o sea, va a valer 1, 2, 3, sucesivamente. Si acá le ponemos 10, bueno, va a valer 1, después va a valer 11, 21 y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, nada, se pone esto, identity 1,1, esto queda todo igual, y acá abajo se pone primary key y entre paréntesis las columnas que componen a la clave primaria, ¿sí? En este caso vamos a querer que solamente se componga por una única columna, ¿sí? Pero tranquilamente se puede poner una coma y bueno, otra columna para hacer lo que se llama una clave primaria compuesta, ¿sí? Pero bueno, no le vamos a dar uso nosotros en principio, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar esta query, se nos crea la tabla users tal cual la teníamos recién, y lo que vamos a hacer ahora es volver a meterle valores. A ver, yo tenía la query acá, no la quiero volver a escribir. La perdí. Bueno. Insert into
users, ponemos el nombre de acá ordenado de las columnas en las cuales vamos a insertar datos, username, password y secret, y acá abajo los valores, obviamente ordenados, ¿sí? Acá el primer valor que le escribamos va a ser el valor username, después va a ser el valor password y después el secret, ¿sí? Entonces voy a poner 1, 2, 3, vamos a poner la contraseña y acá, bueno, el código secreto que usábamos para la cookie, ¿sí? Para identificar a este usuario mediante la cookie, ¿sí? Es un dato más, no importa. Entonces corremos la query y ahí se nos guardó el usuario, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, acá vamos a poner esta query, ¿sí? Select asterisco from user, que habíamos visto que nos permitía obtener los datos de todas las columnas de la tabla especificada, que es user, ¿sí? Entonces seleccionamos esto, tocamos run y nos trae este registro, ¿sí? Con lo que nos acabamos de crear recién. Ahora vamos a crear otro usuario. Pepe, contraseña otra clave secreta, y fíjense, ven acá abajo que este valor nunca se lo pasamos y se creó de manera automática. Bueno, ese es el objetivo de ese identity que habíamos puesto, ¿sí? Entonces, bueno, uno puede seguir mandando, ¿sí? Pone distintos valores, ¿sí? Va guardando y se van generando registros uno abajo del otro, ¿está bien? Entonces, bueno, nos creamos una tabla con las distintas propiedades de cada columna y le asignamos valores de esta manera, ¿sí? Insert into, acá se ponen en orden las columnas, y acá values y todo esto, ¿sí? Ahora, un truco que podemos hacer para escribir múltiples valores de una, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Se pone de la misma manera que teníamos antes. O sea, nosotros teníamos esto, ¿no? Se ponen los valores separados por una coma, ¿sí? Coma, coma. Los espacios no importan, ponerlos es lo mismo. Si quieren, para que sea más legible, lo pueden poner. Y acá abajo se pone coma, ¿bien? Se puede poner acá al lado, ¿no? O sea, pero que se entienda que va separado por una coma. Y acá, bueno, otra serie de valores que nosotros queramos. Entonces esto lo podemos copiar varias veces, ¿sí? Y acá, bueno, poner información, ¿sí? Tocamos run. Esto nos va a guardar estos valores y después va a ejecutar esto, que es para que nos muestre todo el contenido de la tabla. ¿Estamos? Entonces acá tenemos todos los usuarios que nos creamos y fíjense que esto se fue incrementando de uno en uno, ¿sí? Bueno, ya aprendimos entonces cómo crear tablas, cómo meterles valores, y ahora vamos a crear estas dos tablas que quedan, ¿sí? Product by user y products, ¿sí? Entonces, para hacer esto vamos a hacer lo que ya sabemos hacer. Vamos a crear primero la tabla, vamos a crear primero esta tabla products, ¿sí? Ponemos, bueno, la columna esta, id, tipo int,
Acá le vamos a poner bueno, podríamos no ponerle identidad, ¿no? Porque se supone que cada producto tiene su código, pero bueno, le vamos a poner para que sea más sencilla la carga, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner vamos a poner que sea un texto de 50 caracteres. Vamos a ponerle el precio que sea un entero. Vamos a ponerle URL de imagen que sea una imagen de, bueno, 150 caracteres, porque la URL puede ser larga. Bien, creamos todo esto y le vamos a poner acá primary key, la ID, ¿sí? Corremos, a ver. Sí, le di doble clic sin querer, pero bueno, acá está la tabla, ¿ven? ID, nombre, precio, URL, imagen, ¿bien? Creamos la tabla. Vamos a guardarnos esta query. Y por último vamos a crear la tabla llamada product by user, ¿sí? Y acá le vamos a poner ID usuario, que es un entero. No le vamos a poner que se autoincremente, porque eso justamente relaciona ID de usuarios y se puede repetir múltiples veces, como habíamos explicado recién, ¿sí? Y otra columna nada más que sea ID producto, de tipo entero también, ¿sí? Estas son las dos columnas que va a tener esta tabla, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la función que va a cumplir esta tabla en nuestro sistema? Bueno, va a ser como de intermediario entre usuarios y los productos, porque nos va a permitir, por ejemplo, hacer una query que seleccione por este usuario, cuyo ID es 1, ¿sí? Ver todos los productos que están dentro de esa tabla, ¿sí? Después, cuando el usuario 2, 3, 4 vayan agregando sus ítems, bueno, se van a ir agregando en esta tabla, van a estar todos juntos, pero cuando nuestro sistema quiera saber el carrito de tal usuario, bueno, se va a filtrar de esta tabla solo los ID de usuario que coincidan con esto y se van a obtener los ID de los productos que tengan, ¿sí? Entonces, nos creamos esta tabla, corremos ahí, ¿bien? Y vemos que ya se generaron todas las tablas, ¿sí? Products, Product by User, User. Esta demo vamos a sacarla porque nos molesta nada más. Bueno, table demo. Chao. Listo. Tenemos entonces todas nuestras tablas, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es, bueno, en users ya tenemos varios usuarios, vamos a cargar algunos productos. Insert into insert into products. Vamos a meter en ID habíamos puesto que se llene solo, ¿no? Sí. Entonces ID no le ponemos nada, ponemos le vamos a poner ahí varios valores de una. Vamos a poner, bueno, teclado,
Vamos a ponerle precio. Bueno, la URL le vamos a dejarla vacía porque no... Ah, perdón, me confundí, esto va acá. Viene acá. Y acá, bueno, https punto barra barra todo esto, ¿no? Nos podemos copiar esto, ¿sí? Acá ponemos vamos a poner acá celular. Bien, vamos a meter estos valores. Acá me sobró una coma, por eso metí el error. Vamos de nuevo. Ahí está. Y vamos a hacer un select acá de products. A ver qué nos trae. Teclado. Ahí va, ¿ves? Teclado, monitor celular, Bien, tenemos ya nuestros datos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar información acá en ID usuario. Bien. Para hacer eso, ponemos acá el nombre de la tabla, product by user. Acá ponemos ID de usuario, ID de producto. Bien. Y acá en los valores, bueno, vamos a poner, por ejemplo, vamos a empezar con el usuario 1, que tenga, no sé, producto 2, ¿no? Tiene un monitor, ¿sí? O sea, el ID de usuario 1, ¿bien? Va a tener un monitor en el carrito, ¿sí? Insertamos. Ya que estamos, vamos a crear más valores, ¿no? Coma. Después que el usuario 1 tenga también un celular, ¿sí? Después podemos hacer que el usuario 2 tenga un teclado, que el usuario 2 tenga otro teclado si queremos. O sea, se pueden repetir los productos, ¿no? Porque uno puede comprar más de una cosa. Bien, que tenga así, bueno, y así sucesivamente con cada usuario, ¿no? Bien, vamos a meter este contenido en la tabla, ¿sí? Y bueno, vamos a ver ahora el contenido de las tablas. Tenemos select from users, a ver qué nos aparece. Bueno, todos nuestros usuarios con sus contraseñas, etcétera. Vamos a seleccionar de productos, a ver qué tenemos. Bien. Y acá vamos a seleccionar de productos por usuario, ¿sí? Ahí está. Corremos esta sola query. Entonces tenemos, ven que el usuario 1 tiene producto 2, 3, el usuario 2 tiene 1, 1, 3. ¿Se entiende esto, la relación? De esta manera es que podemos asignar que un usuario tenga más de un producto en su carrito, ¿sí? Incluso que se repitan, como se ve en este caso de acá. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer
por ejemplo, para obtener todos los productos. Acá se viene la parte interesante, digamos, ¿no? De cómo manipular los datos, cómo relacionarlos. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, obtener, no sé, el carrito del usuario 2? ¿Sí? Bueno, para hacer esto es que existen las condiciones, ¿sí? Dentro de las consultas de información. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, digo, bueno, seleccioname todas las columnas de esta tabla, y acá, esta es una condición, se pone esta palabra, where, o sea, donde, o siempre y cuando, digamos, a eso se refiere, ¿no? Seleccioname todas las columnas de esta tabla, donde, y acá se pone una condición, ¿sí? ¿Qué condición le vamos a poner nosotros? Bueno, ¿qué queríamos ver? Solamente el carrito del usuario número 2, ¿sí? Cuyo ID es 2, ¿sí? Entonces ponemos donde ID usuario sea igual a 2, ¿sí? Hola, no veo nada. Se quedó colgado. A ver, voy a volver a compartirles. Ah, ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi. Ah. Bueno, tocamos Run y fíjense acá abajo lo que nos aparece. ¿Ven? Ven que nos aparece solamente 3 registros y el ID es únicamente 2. Bueno, esta es la forma que tenemos de obtener el carrito de este usuario, ¿sí? Nosotros en nuestro programa, que podemos tener, por ejemplo, bueno, que esto en vez de ser un número fijo sea una variable. Entonces nada, cuando el usuario dice, che, quiero ver mi carrito, bueno, en el servidor se va a hacer la consulta a la base de datos, y acá en este numerito se va a poner el número de usuario que nos hizo la consulta, por ejemplo. Entonces, a ver, nos hizo el usuario 4, nos quiere ver su carrito, a ver. Bueno, no hay nada, entonces el carrito del usuario 4 está vacío. Si el usuario 1 quiere ver su carrito, a ver qué pasa. Bueno, tenemos estos productos. ¿Bien? Che, ¿a alguien le pasa que yo solo sigo viendo el 2? Ahí recién activa de a poco. Está medio atrás de ti. Tengo una pregunta, Bruno. Sí. Acá no hay foreign key. Sí, sí, ahora la vamos a ver precisamente. Ah, ok. Bueno, hasta ahora vienen bien. Yo sí. A ver. Bueno. Bueno, entonces, supongamos que nosotros obtenemos esto, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, para obtener los precios, además del ID de producto? ¿Bien? Porque, o sea, supónganse que el servidor ve esto. Bueno, ¿y cómo le muestro el precio total de lo que me tiene que pagar? Bueno, para eso es que justamente se crea la propiedad de relacionar las tablas, ¿no? Lo que se llama así join, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el join es básicamente esto. Le vamos a poder asociar dos campos, ¿sí? De dos tablas diferentes, y ponerlo en la condición, por ejemplo, ¿no? También podemos traer, además de esta columna, bueno, de esta columna ID de producto 2, que podría ser tranquilamente uno de estos registros, ¿no? Bueno, además de traerme el ID de producto, ¿sí? Haceme un join con la tabla de productos y tráeme el nombre, el precio, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer. A ver si voy a hacer la prueba, voy a pausar para si me equivoco. ¿Cómo hacemos para relacionar esas dos columnas? ¿Sí? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a comentar esto así
digamos, de la misma manera que en el código comentábamos, para no borrarlo, y tenerlo a mano por si lo queremos usar, bueno, se ponen así dos guiones, ¿sí? Capaz que está muy gris, ahí no se ve, pero bueno, se pone así, digamos, dos guiones, acá tampoco se ve, bueno, dos guiones, ¿sí? Guioncito, bien, se ponen, pero ahí está, y se comenta la línea, ¿sí? Entonces, si le damos a play, vamos a ver que esta condición no le da bolilla, ¿sí? Porque nos trae todos los ID. Bueno, entonces, ¿cómo se hace para relacionar las tablas? Bueno, con el comando join, ¿sí? Hay varios tipos de join, ¿sí? Está... Bueno, ahora los vamos a ver, todos los tipos que hay. Igualmente, los que más se usan son tres, pero bueno, a ver, se pone así: select las columnas que queramos seleccionar de qué tabla, ¿sí? Y acá abajo se pone inner join. Ya les digo que hay varios tipos de join, vamos a ver este primero, bien, y después les explico qué es inner join. Y después se pone el nombre de la otra tabla con la que yo quiero relacionar la información, ¿sí? En este caso quiero relacionar con la tabla products, ¿sí? Porque es donde yo tengo el nombre, el precio, etcétera. Entonces voy a poner products, ¿sí? Entonces voy a estar relacionando esta tabla con esta, ¿bien? Y ahora se pone lo siguiente: on, o sea, haceme este inner join, o sea, juntame estas dos tablas en, y acá se pone la condición que yo voy a querer, con la cual yo voy a querer que me las relacione, ¿sí? O sea, básicamente, ¿qué le voy a decir? Relacioname este campo ID de producto con el campo ID de esta tabla, ¿sí? Entonces, cada vez que este elemento me coincida con uno de acá, me va a dibujar acá en la query de resultado, bueno, toda la información asociada a ese ID en la tabla con la que yo me quiero relacionar, ¿bien? Vamos a hacerlo así se entiende mucho más fácil. On se pone el nombre de esta tabla, ¿sí? Product by user, punto, el nombre de la columna con la que yo quiero relacionar, que es ID de producto, ¿sí? Esta es la condición, ¿no? O sea, on esta columna de esta tabla, ¿sí? Esto sea igual a de esta tabla la columna que yo quiera relacionar. En este caso es ID. Entonces voy a poner el nombre de la tabla, products, punto, el nombre de la columna, ID. Bien, vamos a ver qué nos devuelve esto. Bueno, fíjense, a ver, vamos a agrandar acá. Fíjense que nos trae por ID de usuario, ¿sí? A ver, vamos a agrandar acá, a ver si yo también quiero que se vea. ¿Se acuerdan que... A ver, ID de usuario, bueno, este es el ID de usuario, ¿sí? ¿Se acuerdan que le habíamos guardado productos a 3 usuarios nada más, el 1, el 2 y el 5? Bueno, el 1 tenía dos productos, bien, el 1 tenía el producto 2 y 3, el usuario 2 tenía 2 productos con ID 1 y uno con ID 3, bueno, así, ¿no? Nos muestra acá todos los productos, ¿sí? Y acá al lado, lo estoy separando bien, así se nota la diferencia, me pone todo el contenido de esta tabla, ¿sí? Entonces, o sea, es como que nos la junta, entre comillas, y solamente nos la relaciona donde esta condición coincida con esta, ¿sí? Entonces, fíjense, ven que acá esta idea de producto coincide en todos los casos. Bueno, esto es porque justamente la condición es esta, donde product by user punto ID de producto, que es esta columna que tengo acá, ¿sí? Sea igual a esto. Entonces, ven que son iguales, 2, 2, 3, 3, ¿ven? Bueno,
Vamos a achicar un poquito esto. ID usuario, ID prod, ahí no sé si se entiende. Este es el ID de producto, ¿sí? De esta tabla. Y acá nos trae todos los demás campos, ¿sí? Nombre, precio y la imagen, la URL de la imagen, ¿sí? Entonces de esta manera, supónganse que nosotros ahora queremos obtener el carrito con todos los precios del usuario 1. Entonces acá, después del join, se pone where, o sea, igual que esto, solamente que ahora la condición no va a bastar con decirle qué columna, sino también el nombre de la tabla, porque como estamos juntando dos tablas que estaban separadas, ahora hay que decirle el nombre de la tabla y también el nombre de la columna por la cual queremos filtrar, ¿sí? Entonces where product by user punto id de usuario, ¿sí? Porque yo quiero filtrar, solamente quiero ver el carrito de un solo usuario, no el de todos. Entonces, donde el id de usuario de esta tabla sea igual a 1, supongamos, o vamos a ponerlo igual a 2, tráeme todos estos valores, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Perfecto, ven que el único ID de usuario es el 2. Y bueno, esto todo lo mismo, ¿no? Nos relaciona el ID de producto con el ID de la tabla products. Y bueno, todo el listado de compras del usuario, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Entonces acá tenemos el carrito, ¿ven? Dos teclados, un celular y todos los precios. Bien. Obviamente también se pueden hacer operaciones acá. O sea, por ejemplo, queremos obtener, no sé, el precio total de todo el carrito. Bueno, se puede poner una query para hacer una operación matemática y que sume todo esto, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Yo acá puedo, en esta query tal cual está acá, puedo poner que me seleccione columnas de cualquiera de las dos tablas, ¿sí? A ver, seleccionar el product by user, a ver, on inner join. Ah, no, voy a tener que hacer una query más específica. Bueno, la vamos a dejar para la clase que viene porque hoy no llegamos a verla, pero bueno, fíjense cómo nos creamos distintas tablas, le asignamos distintos valores, ¿sí? O sea, metimos productos, creamos usuarios y a cada usuario le asignamos, ¿sí? Distintos elementos que compraron, como vemos acá, ¿no? El usuario 2 compró 2 teclados y un celular y sus respectivos precios. Bueno, la clase que viene vamos a ver cómo hacer algo que se llama nested queries, o en español sería consultas entrelazadas, ¿sí? Con lo cual nosotros vamos a poder obtener de una mezcla de dos tablas, ¿sí? Una única columna y hacer la suma, por ejemplo, ¿no? Bueno, antes de que termine la clase, un par más de condiciones que podemos usar acá en el where, ¿sí? Tengo una pregunta, igual acá no hay foreign key. Sí, no la usamos porque bueno, la vamos a dejar, ya no llegamos en esta clase. No, pero yo para... No, está bien, pero más que todo, ¿dónde buscaste lo de identity, esto de identity? Estaba en la página de Microsoft. Okay. Pones MS SQL y... Bueno, ahora me fijo. Bueno, listo. Bueno, les iba a mostrar, por ejemplo, yo hago esta consulta, me devuelve todos los productos. Supónganse que yo quiero filtrar los productos de mayor a tal precio. Bueno, a ver, se puede poner esto, precio mayor a, no sé,
pongo 1000, me va a traer todos, obviamente. Pongo 10.000, bueno, ahora me da solamente el monitor, vale más de 10.000, bueno, ya lo sabemos, pero lo repetimos. Se pueden poner condiciones, ¿no? A ver, supongamos que valga más de 5.000, me trae dos productos, se pone AND, no sé, a ver, tampoco tenemos mucha, bueno, podemos poner también, por ejemplo, nombre, like es para buscar cosas dentro de un texto que se parezcan a algo que yo le paso acá, ¿sí? Por ejemplo, yo le pongo monitor, a ver si me trae monitor. No, no me trae. Si yo pongo, ¿cómo era esto? Para que no me acuerdo cómo era, comando like. Si ponemos un texto like y la palabra exacta, bueno, nos va a traer la palabra exacta, pero hay formas de filtrar, por ejemplo, para decirle que empiece con tal palabra o ese tipo de cosas. A ver, déjenme que lo busco rápidamente. Todo esto igual se puede buscar en internet, ¿no? Pero bueno, se lo menciono. Profe, perdón, tengo el problema de nuevo con mi hija. Sí, no pasa nada. Parece a propósito. Find any Bueno, values. después subir la clase, sí. Sí. Dale, gracias, Bruno. Perdón, Dale. chicos. Chao. A ver. Bueno. A ver cómo era para que contenga. Está. Si yo pongo mon y después esto, supuestamente me filtra todos los valores que empiecen con esto y sigan con cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, a ver. Bueno, no sé, me tiró error. Bueno, anduvo ahora. ¿Ven? Como empieza con mon, bueno, me devuelve esto, ¿sí? Bueno, nada, curiosidades de SQL nada más. Hay un montón de... Acá por ejemplo les muestro todas los tipos de operadores que hay, por ejemplo, que empiecen con una letra, que terminen, que tengan algo en cualquier posición, por ejemplo una letra en particular o un pedazo de texto en cualquier lugar. Bueno, acá tienen en esta página que siempre usamos muchas maneras de usarlos, ¿sí? Y bueno, la clase que viene, que al final me colgué, me quedé hablando viendo otras cosas, vamos a ver lo de las foreign keys y cómo nos pueden servir para, bueno, también relacionar información entre tablas y demás. Bueno, la vemos en la clase que viene. Y bueno, vemos también cómo hacer operaciones más complejas, o sea, como por ejemplo sumar varios, digamos, el valor de todas las columnas, ordenar, agrupar y demás, ¿sí? Quizás eso sea lo más interesante que podamos ver, ¿no? de SQL, ¿sí? Bueno, nada. Si quedó alguna duda, pregunten.